Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Voy a empezar con la ronda de felicitaciones, como no podía ser de otra manera. Primero a los asistentes por dar este paso de acción con este compromiso con los derechos digitales en un contexto iberoamericano. En segunda instancia, por supuesto, a los organizadores, tanto el profesor López Román como el ilustre Rodolfo Tesone. También darles felicidades tanto al profesor que me ha precedido, Juan Pablo, como a mi querido amigo Rodolfo Guerrero, también, por supuesto, a su señoría el magistrado Alfonso Peralta, y felicidades adelantadas también a otro querido amigo mío que es Locadio, que sigue después de mi ponencia en esta hilo expositor. Y por supuesto al Foro Iberoamericano por su amable invitación. Bueno, mi ponencia de hoy va a ser un poco más filosófica, aunque también, por supuesto, con una profunda raigambre jurídica. Y básicamente lo que yo vengo a sostener es que tanto el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial como la Carta de Derechos Digitales Española, que además ha tenido un éxito de exportación total, hasta en tres instancias, posteriormente en el tiempo, después de su adopción en julio del 2021, constituyen ambas lo que yo llamo un tándem, ¿no? Bilateral de robusto dique de contención frente a una cada vez mayor y más palpable y notoria irresponsabilidad tecnológica en la que estamos inmersos. Y también me gustaría abordar una cuestión fascinante y que además es mediática y está a flor de piel en la calle, que es la cuestión de si podría exportarse este modelo de humanismo tecnológico con estos dos grandes diques de contención respecto a otros territorios y a otras realidades internacionales. Entonces, básicamente mi exposición y el hilo conductor voy a seguir un poco la estructura de las tesis de Hegel, ¿no? De tesis, antítesis, síntesis. La tesis que quiero abordar es un poco analizar cuál es el espacio geopolítico en el que nos movemos y también si es o no neutral esta tecnología, en concreto la inteligencia artificial y especialmente la inteligencia artificial generativa, que es la que, digamos, ha resucitado de los inviernos hasta expectante eh, realidad tecnológica. Después voy a analizar si, como antítesis, estos dos grandes normas, tanto el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial como la Carta de Derechos Digitales Española, y todas sus versiones posteriores, pueden ser efectivamente una profunda barrera frente a la irresponsabilidad que vivimos geopolíticamente hablando. Y en últimas, en síntesis, vamos a valorar y a ponderar si efectivamente eso es viable y no va a a prevalecer la irresponsabilidad tecnológica, precisamente porque existe una errática concepción de que la regulación impacta en la innovación, y yo creo que hay que tener una cosmovisión mucho más profunda y mucho más multidisciplinar para llegar a tales aseveraciones, ¿no? Bueno, en primer lugar, a efectos de la realidad geopolítica, es trascendental hablar que existe una contrarreloj. Hay una contrarreloj manifiesta y notoria que ya venía resonando desde finales del 2024, pero que se manifestó de manera totalmente visible cuando nada más llegar a la presidencia el señor Trump en enero de 2025 adoptó una iniciativa pública sin precedentes, aunque también evidentemente tiene una enorme financiación privada, que fue el proyecto Stargate, ¿no? Y el proyecto Stargate venía a ser como un pistoletazo de salida manifiesto y público de algo que a mí me recuerda, ¿no? Y me reverbera un poco a la cuestión de la contrarreloj que existía entre Oppenheimer y Alemania nazi y después la Unión Soviética en la carrera armamentística nuclear, que sin embargo no tenía tales visos de irresponsabilidad en tanto en cuanto sabíamos todos que tenía un componente de evitar conflictos bélicos y disuasorio, porque un holocausto nuclear supondría la destrucción y pulverización masiva de la condición humana y de las realidades que viven con nosotros en la Tierra. Y también se llegó a un estándar de mínimos por parte de la comunidad internacional, cosa que no existe en este contexto. Entonces estamos inversos en una contrarreloj, en un tour de force, a ver si, o bien, por un lado, un régimen totalitario que no les quepa ninguna duda de que va a utilizar esta tecnología para alcanzar una dominación total de la condición humana, como decía Hannah Arendt, que caracterizaba a los regímenes totalitarios, ¿no? El control total, el terror total. Y pese a que efectivamente tiene un componente empresarial muy fuerte, pero hay que ver luego entre los bastidores qué hay detrás, quién es el titular, ¿no? De los códigos fuentes de todas estas tecnologías, o en su defecto, por ejemplo, con toda la cuestión del dumping y por eso son tan competitivos o no. Y por otro lado, estamos en una realidad a nivel federal en Estados Unidos
digamos, un capitalismo laissez-faire total y extremo, caracterizado por el nihilismo que domina en Silicon Valley y que se cimienta sobre la creencia de que no existe ninguna realidad que pueda evitar eh, cualquier circunstancia óbice que pueda impedir el desarrollo tecnológico a ultranza, pues es totalmente pulverizable porque el objetivo es llegar a la singularidad igual que en China, ¿no? Entonces ese es el contexto geopolítico en el que nos movemos y es un contexto muy irresponsable porque efectivamente esta cuestión que en abstracto a nivel conceptual podríamos hablar de la singularidad, no lo es tanto en cuanto ya se está avisando desde el propio Geoffrey Hinton a otros grandes ilustres autores de este contexto, que es bastante factible que de aquí a 5 años vista podamos ver una manifestación, aunque sea muy genuina y pristina, de la singularidad, ¿no? Ya saben ustedes que la singularidad viene a ser un posible software, que luego podría ser o no incardinalmente un hardware, que tiene la capacidad de deliberar autónomamente su marco referencial de decisiones, es decir, que tenga autonomía, que sea discrecional. Entonces, digamos que si nosotros vemos un escenario en el cual un software tiene autonomía y se reescribe el código, no tenemos ningún tipo de control, ¿no? Aunque luego, efectivamente, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial ponga esa cortapisa con el Human in the Loop y tantos otros principios que ya venían sosteniéndose por parte de la Unión Europea desde el año 2019 y se remarcaron en el año 2020 con el libro blanco, pero claro, eso es de jure, veremos a ver si de facto tiene un Human in the Loop o no, un contexto de singularidad, ¿no? Y luego la pregunta sobre la neutralidad o no de esta tecnología. Pues hombre, hay una cosa que tenemos que comprender y un sesgo al que tenemos que renunciar. Lo que tenemos que comprender es que no existe jamás en la historia de la humanidad, desde la imprenta hasta el fuego, o sea, cualquier innovación disruptiva que haya existido previamente, ¿no? Hasta la rueda y que haya supuesto un cambio brutal, también la máquina de vapor o la bomba atómica incluso, bueno, pues no teníamos un componente de discrecionalidad potencial de la tecnología en sí, ¿no? Siempre tenía un elemento dependiente. De hecho, recuerden ustedes que la segunda ley de Asimov recoge ese principio de obediencia, ¿no? Entonces, veremos a ver si se da esto, si es neutral o no, ¿no? En el sentido de que es totalmente inédito la capacidad tecnológica de esta herramienta y además su potencial modificación conforme su capacidad de cómputo y el aumento de datos que pueda ser embebido logre hacer, ¿no? Y el sesgo al que tenemos que renunciar es el siguiente. Nosotros cuando especulábamos, quiero decir, las profesiones liberales, y en concreto, sobre todo los intelectuales, pensaban que podía existir una inteligencia artificial que afectase de manera total y omnicomprensiva al mundo laboral, nunca lo veíamos desde la óptica cognitiva, es decir, desde la profesión liberal. Lo veíamos desde la óptica de los trabajos, digámoslo, manuales, más residuales o que agregaban poco valor según los estándares conceptuales de estos colectivos, ¿no? Sin embargo, no ha sido así. Realmente esta tecnología que está embebido y ha fagocitado todos los corpus escritos desde la noche a los tiempos de Internet, bueno, pues al final puede hacer convenios reguladores perfectamente, demandas civiles también, recursos de alzada y cualquier otra cosa que ustedes puedan imputar a una profesión liberal que tenga un trabajo cognitivo muy presente. Entonces, mucho ojo al tema de la neutralidad de la tecnología y, por lo tanto, a la irresponsabilidad del contexto en el que estamos, de una contrarreloj de ver quién es el que antes va a poder alcanzar la singularidad o no y, por supuesto, con cada uno sus objetivos programáticos. En el caso de Silicon Valley, convertir a toda la humanidad en una realidad superflua de suscriptores que estamos todos los días con las gafas de realidad virtual y suscritos a música, a productos digitales de videojuegos, etcétera. Y por otro lado, el régimen totalitario de China que utilizará todo su despliegue tecnológico para imponer su voluntad a la cosmovisión occidental, ¿no? Y dará igual o no que voluntariamente nos subyuguemos o no, sino que ya hará lo posible para que así sea. Y claro, la respuesta que cabe en la posibilidad de estos diques de contención es qué tenemos jurídicamente y si es vinculante o no a efectos de poder ponerle un freno a este delirio de tour de force en el que nos encontramos inmersos, ¿no? Y por un lado, evidentemente está el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que ya veremos si tiene o no efecto Bruselas, ¿eh? Aunque efectivamente existen numerosas disposiciones en el reglamento que efectivamente tienen esos visos de tener la capacidad de ser universal. Y por otro lado, la Carta de Derechos Digitales, que como saben ustedes ha tenido una carrera de éxito total porque creo que recordar que a finales, bueno, ya saben que se adopta en julio de 2021, a finales del otoño de 2022 se convierte, inspira a su norma de referencia
análoga en la Unión Europea, posteriormente en marzo pasa a ser la iberoamericana y en última instancia en un pacto mundial en el contexto global en las Naciones Unidas se adopta, creo recordar que como en septiembre de 2024, ¿no? Ese pacto digital. Luego veremos a ver cómo de vinculante es, ¿no? Y también de cómo va a afectar o no la nueva realidad geopolítica. Y lo digo porque, como saben ustedes, también existe un primer tratado internacional, es algo limitado a nivel de cláusulas y de compromisos, pero en fin, de hecho, miren, ni siquiera está recogida la cuestión militar regulada a efectos de límites de inteligencia artificial en ni el tratado ni en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, ¿no? Que también tiene numerosas fisuras y claroscuros y trampantojos, ¿no? Respecto a la cuestión puramente del humanismo tecnológico, ¿no? Entonces, claro, habría que preguntarse cómo afecta esta nueva realidad geopolítica y de si es vinculante o no este marco jurídico, pero desde luego no cabe ninguna duda de que es el que más apuesta por la ética, de nuevo Europa, tal como ya venía sosteniendo Heidegger en sus escritos de los años 30, aunque por desgracia con otro tipo de mimbres, ya vuelve a ser Europa la que tiene el liderazgo mundial a nivel ético como para poder plantear un modelo exportable para una comunidad internacional que se encuentra a la deriva con estos dos polos claramente manifestados, ¿no? En el caso de China, más de manera clandestina, pero en Estados Unidos de manera explícita y totalmente palmaria. Y ya ven ustedes que en la famosa cumbre de acción de París del día 10 y 11 de febrero, pues el éxito de convocatoria a efectos de autolimitarse a nivel de una serie de principios rectores mínimos internacionales a nivel ético ha sido reducidísima. Entonces, creo que efectivamente el modelo europeo va a destacarse como el foco de luz, ¿no? Respecto a este océano en el que nos movemos de aguas bastante tibias. Y respecto a al escenario en el que nos encontrásemos, la síntesis, ¿no? Respecto a la posibilidad de que efectivamente el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial no tuviera ese efecto Bruselas o la Carta de Derechos Digitales llevada en su última instancia en el Pacto Mundial de la Cumbre de Portugal de septiembre del 2024 no tuviera esa capacidad de ser el modelo por antonomasia exportable al resto del mundo, pues nos encontraríamos con un escenario en el que no se daría el efecto Bruselas de completa desregulación, salvo en el caso de China, ¿no? Y claro, aquí uno de los debates que está pivotando es la cuestión de la tesis de Trump y del tándem de Trump y más, ¿no? Que es que la regulación impacta profundamente en la innovación y que por consiguiente ellos no se van a poner ninguna cortapisa ni ningún dique de contención porque saben perfectamente que en China están a contrarreloj para conseguir el mismo objetivo que ellos tienen, ¿no? Sin embargo, este mismo sábado se ha adoptado nueva legislación en materia de inteligencia artificial en lo que respecta a las cuestiones de transparencia de los opus sintéticos en China, o mismamente ya en agosto de 2023, de manera totalmente previa al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que entró en vigor el 2 de agosto del 2024, pues ya habían adoptado numerosas normativas, siempre y cuando esté bajo el amparo del Estado. Hay algunos principios rectores en favor de la ciudadanía, pero es totalmente un brindis al sol porque realmente lo que hay detrás es el control del Estado total, ¿no? Entonces, me gustaría, para concluir, en esta síntesis, ¿no? De valorar cuál es el escenario que podemos encontrarnos, desmitificar este debate. Yo, francamente, creo que la postura regulatoria europea, que efectivamente ojalá tenga visos de ser exportable a todo el mundo, porque es la que está ahora mismo teniendo el liderazgo ético mundial ante este escenario de verdadero frenesí, pues nos encontramos con que existe este debate y el debate básicamente yo creo que aunque puede ser un elemento circunstancial a tener en cuenta la cuestión regulatoria a efectos de si hay o no freno de innovación, es una mirada totalmente superficial, ¿no? Porque hay que verlo desde un enfoque mucho más holístico y transversal y hay que ver otra serie de cosas, como por ejemplo que a lo mejor la falta de innovación o de inversión en la Unión Europea puede ser otras cuestiones de carácter de mindset o una cuestión de responsabilidad, ¿no? De que nosotros pues ponemos una serie de límites, como por ejemplo en la privacidad, y eso es el límite que tendrá que esos actores extranjeros que operan en nuestro mercado tendrán que aceptar sí o sí si quieren operar en la Unión Europea, que es el mercado donde el consumidor, tenemos casi 550 millones de consumidores con capacidad adquisitiva y con un nivel culto medio alto para poder optar a estos servicios, a estos modelos de inteligencia artificial generativa
aunque también habrá que ver cómo o no fortalecidos a nivel regulatorio estén el Código de Buenas Prácticas en consonancia con el reglamento. Entonces, aquí la cuestión, y ya con esto concluyo, es que efectivamente estamos en un escenario de máxima irresponsabilidad donde realmente no sabemos a dónde nos va a conducir la realidad tecnológica. Vivimos en un contexto de delirio en el que el lunes anuncia un modelo y sin embargo a efectos de Vermax ya a finales de semana la ha superado otro. Tenemos un problema muy serio también con el open source. Tenemos un problema de impunidad con las VPNs y la falta de trazabilidad. Y aquí existe, y aquí quiero reivindicar el famoso discurso de Unamuno del año 36, ¿no? De que existe un escenario en el que efectivamente por la propia fuerza bruta del poder que tenga Estados Unidos, al menos en esta legislatura, ya veremos a ver cuál es la que subsiguientemente va a continuar, o en el caso de China, pues por la fuerza bruta es posible que ahora mismo el modelo europeo, pese a ser ese foco universal, de nuevo, como lo fue en su momento el modelo kantiano, va a tener serios problemas a efectos de su posible exportabilidad a otras regiones. Pero no va a ser desde luego por el convencimiento, ¿no? Como decía Unamuno, venceréis, pero no convenceréis. ¿Por qué? Porque lo va a ser por la fuerza bruta, ¿eh? Y no les quepa ninguna duda que, para desgracia de toda la ciudadanía, porque evidentemente desde el tema de la privacidad hasta, como bien ha dicho mi querido amigo Rodolfo Guerrero, las cuestiones de los deepfakes, es decir, estamos hablando de un escenario de máxima irresponsabilidad. Y entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es, de un lado, de manera convexa, la Carta de Derechos Digitales, como de manera adversa el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, tenemos que defenderlos, dar un pie adelante, fomentar el debate público, el principio de alfabetización y, por supuesto, defender como estas dos grandes normas de referencia como el gran modelo de los portables, si queremos hablar de ética a nivel internacional, respecto a este contexto tecnológico y geopolítico de verdadero delirio, ¿no? Entonces, y si no, en última instancia también está la responsabilidad individual de la propia ciudadanía, ¿no? A la hora de utilizar estas herramientas que a mí me gusta decir que habría que reformular el imperativo categórico a efectos de, digámoslo así, ¿no? No escribas un prompt cuyo output afecte a una persona si no te gustaría que ese te afectase a ti también, ¿no? Entonces, con esto concluyo. Muchas gracias por su atención y de nuevo felicidades a todos los organizadores, los ponentes que me han precedido y los que subsiguiente van a intervenir a mí. Gracias.